quiero darles a todos la bienvenida a un Conversando con Mirela, un programa que ya lleva un año con ustedes y esta es la primera entrevista que voy a realizar en este 2021. Estoy muy contenta porque hace unas semanas atrás tuve la fortuna y la dicha de conocer a Milagros Avendaño en la Semana de Imagen Week de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ahí tuve la oportunidad de escucharla y compartir un poco acerca de lo que era la cultura, la comunicación corporativa y la importancia, sobre todo, que tiene la comunicación hoy en nuestras empresas. Bueno, sin más preámbulos, bienvenida Milagro, qué gusto tenerte aquí, que haya podido conseguir esta entrevista. Quisiera conocerte, conversar un poco acerca de lo que tanto nos apasiona a ti y a todas las personas que nos siguen en este canal, que son las comunicaciones corporativas. Para las personas que aún no te conocen, quiero que te presentes y nos cuentes un poco acerca de tu desarrollo personal y profesional a lo largo de estos años. Hola Mirela, muchísimas gracias por la invitación. Nada, al contrario, para mí es un halago que poder ser parte de este programa. Básicamente, para contarles un poquito de mí, yo estudié comunicaciones en la de Lima, después hice una maestría en gestión comercial y marketing en España y bueno, después he trabajado en una serie de sitios. Creo que una de las cosas que me caracteriza es la versatilidad, porque he trabajado en empresas bien distintas. He trabajado desde empresas de consumo masivo, he trabajado en Excel 10 años como gerente de comunicaciones, he trabajado en Frecuencia Latina como gerente comercial y marketing, en Química Suiza como gerente de comunicaciones corporativas y bueno, finalmente ahora estoy en apoyo de comunicación como gerente general, ¿no? Entonces tengo más de 22 años de experiencia en la parte de construcción de marcas y bueno, y la parte de comunicación. Y eso, si a nivel personal, contarles nomás pues que tengo 2 hijos adolescentes, que es otro reto. Estoy casada hace 22 años y básicamente, si te pudiera decir es cómo soy una persona que estoy en constante búsqueda a nivel personal, ¿no? De cómo ser un mejor ser humano, una mejor persona. Y a nivel laboral de reinventarme para poder seguir generando valor y sobre todo poder impactar en la vida de otras personas. Gracias Milagros. Para empezar con esta entrevista me gustaría que nos cuentes por qué elegiste estudiar la carrera de comunicación y finalmente qué fue lo que te llevó a desarrollarte en la comunicación corporativa. Mira, la verdad es que te soy súper sincera, estaba entre escoger comunicaciones y arte, ¿no? Soy una persona bien sensible, intuitiva, me fascina el arte, de verdad, me apasiona. Y estudié comunicaciones porque me llamaba también un poco, me llamaba mucho la atención el mundo de la publicidad, ¿no? Entender un poco cómo pensaba el consumidor, cómo a partir de identificar un poco sus necesidades se podían desarrollar productos, ¿no? Obviamente que calcen con sus motivadores o con sus necesidades y cómo la comunicación a su vez podía potenciar a que haya algún tipo de intención de compra, ¿no? Me gustaban siempre las marcas como más osadas, atrevidas. Entonces me gustaba un poco cómo en general la comunicación podía lograr impactar en comportamientos, ¿no? Y después un poco de manera sin pensarlo mucho, ¿no? He trabajado nuevamente siempre en marcas, después en un canal de televisión de alguna manera posicionando la marca corporativa, pero también las marcas, los productos que a su vez eran los programas de televisión. En el caso de Química Suiza, así mucho más con la marca corporativa, pero también con el portafolio de productos. Y en el caso de apoyo de comunicación, ¿no? De alguna manera también posicionar la marca corporativa, apoyo, comunicación, pero también ayudar a que los clientes potencien sus marcas corporativas, ¿no? Y también algunas de consumo. O sea, en realidad tengo experiencia y me gusta ambas cosas, ¿no? Las marcas corporativas y las marcas de consumo. Yo veo, y algo que es muy resaltante cuando estaba buscando información para esta entrevista, que actualmente eres gerente general en apoyo a comunicaciones. Y es realmente hoy en día un paso súper importante encontrar gerente general en compañía. ¿Cuáles fueron o cuáles son aún los principales desafíos para un profesional de comunicaciones
asumir un cargo con tanta responsabilidad como la de un gerente general? A ver, no es tan común, la verdad, tener gerentes generales, bueno, mujeres y por otro lado, que hayan estudiado comunicaciones. O sea, yo creo que en mi caso, la razón por la cual creo que pude asumir bien el desafío es porque siempre igual, en todos los trabajos con los que he estado, he buscado involucrarme mucho más allá de mis responsabilidades. Soy una persona que me encanta estar involucrada en todo lo que pueda, ¿no? Me gusta mucho aprender, entender un poco cómo funcionan los negocios, cómo funciona el área comercial, ¿no? El área de atención al cliente. Me gusta ver indicadores, ¿no? De facturación, de rentabilidad, de satisfacción de clientes, de cultura. Como que siempre me han gustado en general cómo funcionan los negocios. Entonces siempre me involucré mucho en cualquier compañía en las diferentes áreas, ¿no? Eso yo creo que ha sido un componente. Y el otro componente también creo que también ha sido un poco este brazo comercial, que yo no lo desarrollé como que a la mitad de mi carrera. Siempre me decían, pásate comercial, y de verdad esto no quería, porque a mí me gustaba mucho la parte de estrategia, de marketing, pero al final me di cuenta que es súper importante, porque al final los negocios, sin duda, existen, ¿no? Para generar utilidades, ¿no? Eso es algo innegable, pero creo que además tienen que generar impacto positivo en la sociedad, ¿no? En todos los stakeholders. Entonces, creo que un poco tener esa combinación me ha ayudado un poco a crecer, ¿no? El estar cerca a la operación, ¿no? Al negocio, y por otro lado, también un poco tener esta visión de construcción de largo plazo, ¿no? Que finalmente es lo que hace a una marca relevante en el tiempo, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo sientes que ha cambiado tu trabajo con el efecto del distanciamiento social y el COVID-19? Sinceramente, me gusta, ¿ya? O sea, me ha parecido que nos ha generado mucho más cosas positivas que negativas, ¿no? La crisis, ¿no? Las crisis pueden servir también como una oportunidad de transformación, ¿no? Y creo que esa es una crisis que vino sin avisar, donde no habían referencias similares, ¿no? Y lo que nos obligó a todos es a reinventarnos de manera rápida, ¿no? A ser mucho más arriesgados, ¿no? En tomar decisiones que eventualmente no habíamos tomado, ¿no? Y asumir ciertos riesgos, ¿no? Entonces, creo que ha sido, y eso te obliga a como a estar como que cuestionándote permanentemente, ¿no? Cómo puedes hacer mejor las cosas, porque había que de alguna manera sobrevivir, ¿no? Y en todos los frentes, ¿no? Desde cómo tener un abordaje correcto con los clientes, de si los productos que tenías eran los correctos o no, de cómo hacer para poder tener una cultura o continuar con una cultura potente, diferenciadora, cómo hacer para tener muy conectados a nuestros colaboradores y que haya un alto sentido de pertenencia, que vivan el propósito de una manera trascendente, que sientan que su trabajo es relevante, que es trascendente, que es significativo. Entonces, creo que el mundo virtual lo que nos hizo a nosotros es, y creo que a todas las empresas, es tener que actuar muy rápido. Y eso también implicó cuestionarte un montón de frentes, ¿no? Para poder adaptarte a esta nueva realidad. Entonces, yo siento que no ha sido fácil, sin duda. No ha sido fácil porque hay que compatibilizar un poco también los trabajos domésticos, un poco con el trabajo, ¿no? Gracias a Dios tengo un esposo donde siempre desde que nos hemos casado hemos tenido roles compartidos, absolutamente cero machista, y siempre hemos compartido todos los roles del hogar, todos, desde las compras, desde la crianza de los chicos. Entonces, en ese sentido ha sido una gran ayuda, ¿no? Tengo un equipo extraordinario que también tuvo la capacidad de adaptarse rápidamente a este desafío. Creo que tenemos una cultura bien bacán, ¿no? Que también de alguna manera hizo que también la gente se adapte rápido, y temas más funcionales, como por ejemplo el tema de home office, que nosotros ya un año antes lo habíamos impartido dentro de la agencia. Entonces, soy sincera, al principio tenía varios detractores que me decían que no estaban de acuerdo, que cómo no íbamos a tener control,
pero yo soy un poco terca y me gustan los cambios y me gustan los riesgos también. Y dije, no es opcional, para algunas cosas esto no soy tan democrática, dije, no es opcional y todos tenemos que trabajar por lo menos un día de nuestras casas, ¿no? Entonces eso hizo que estuviésemos preparados desde el punto de vista funcional, porque teníamos ya todos laptops, celulares con planes de datos, ¿no? Pero además el tema del mindset ya lo habíamos como que incorporado, ¿no? Entonces esto no fue tan difícil. Ha sido difícil por el lado de la presión, por la preocupación por nuestra gente, que se vayan a contagiar, ¿no? O que iba a haber algún familiar fallecido. Además, el estrés de que todos nuestros clientes estaban en crisis en simultáneo, ¿no? Y tener que atenderlos a la vez en todos los frentes, porque había un frente interno y un frente externo. Muchas crisis que se han dado a partir del tema de los colaboradores. Entonces, no ha sido fácil, pero creo que había unos ciertos componentes que creo que ayudaron a que sea llevadero. Y al final creo que uno siempre se adapta a todo, ¿no? Y yo sí creo que hemos sacado la mejor versión de nosotros. Eso es lo que siento que nos ha dado esta crisis, la posibilidad de sacar nuestra mejor versión. Así es. Uno de los motivos por los cuales me interesó muchísimo tu perfil y el querer entrevistarte fue justamente por algo que mencionaste hace unos minutos, que fue que, claro, todos los profesionales, como que una de nuestras metas es llegar a ser gerente general, pero a veces como comunicador, ese sueño o ese camino es mucho más difícil, porque como tú misma lo mencionaste, es muy difícil encontrar una compañía que elija a un comunicador como gerente general. Entonces, como es el sueño de creo todos los que estamos iniciando nuestro desarrollo profesional, quiero que nos cuentes un poco de cómo es un día de Milagros Avendaño en apoyo a comunicaciones como gerente general. Porque a veces desde el lado como más técnico o de repente en la parte más de realizar acciones, vemos como al jefe en otra onda, ¿no? Como más de gestionar, de controlar. Entonces quiero que nos cuentes un poco cómo es un día de Milagros Avendaño como gerente general en apoyo a comunicaciones. Trato de tener una combinación de funciones, ¿no? O sea, por un lado, yo soy una persona que le dedico mucho tiempo a la gente. Me gusta mucho, ¿no? Hay esta famosa frase de Simon Sinek que a mí me gusta mucho, que es: los líderes no tienen que preocuparse por los resultados, tienen que preocuparse por cuidar a su gente, que finalmente son los que dan los resultados, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la parte de manejo de gente, siempre me ha gustado, es una de las cosas que más me motivan y me apasionan. Entonces, sí le dedico mucho a la gente, a conversar, pero con todo, o sea, no son mis reportes directos, sino con cualquier persona, porque sean cosas casuales o porque yo hago una llamada. Entonces, me dedico mucho al tema de gente, ¿no? Toda la parte de gente es parte de mi trabajo, ¿no? También, obviamente, sí estoy en mucho contacto con clientes. Hay clientes que les gusta que yo intervenga de manera directa, y también busco también tener cercanía con los clientes, ¿no? Si sienten que el trabajo que estamos haciendo está en línea con sus expectativas, que podemos hacer mejor. Soy también de pedir mucho feedback a los clientes, mucho, ¿no? De manera permanente, ¿no? Una llamada, qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor, qué te gustaría que te ofrezcamos, ¿no? O sea, mucha cercanía, porque estamos en ese entorno, este famoso entorno VUCA, que es sumamente volátil, cambiante, impredecible, ¿no? Y también las necesidades de los clientes van cambiando constantemente. Entonces, asegurarme de que realmente estamos superando expectativas, ¿no? Bueno, obviamente siempre igual revisando un poco toda la estrategia de negocio y todos los KPIs que están vinculados a temas de facturación, rentabilidad, temas de clima, cultura, NPS de clientes, NPS interno, ¿no? La visibilidad de la marca, ¿no? Y otro componente al cual también le dedico tiempo es a la parte de innovación, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para poder hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Que esa es la parte como más difícil siempre, porque es como desaprender para volver a aprender, ¿no? Y eso parte por usar las herramientas adecuadas, ¿no? Y también cómo hacemos para empezar a cambiar hábitos en las personas para poder trabajar de una manera distinta, ¿no? Y sacar el máximo de provecho a las herramientas. Y tratar de trabajar de manera colaborativa, ¿no? También tratar de encontrar mecanismos de trabajar de manera colaborativa para que no trabajar en silos, ¿no? Y que las personas se enriquezcan, ¿no? Puedan trabajar, aprender más de diferentes áreas, ¿no? Y que sientan que su trabajo también es retador, y también cómo podemos hacer sinergias, porque nuestra ventaja diferencial en realidad como agencia es que tenemos un equipo de gente bien senior, pero bien variado. O sea, queremos mucho la diversidad. En ese sentido, esa diversidad parte de edades, bueno, obviamente 60% de mujeres, 60% de hombres,
pero además de todos los perfiles, ¿no? Tenemos extranjeros, tenemos gente de Lima, tenemos gente de provincias, y además con expertise bien distintos, ¿no? Desde gente especializada en sostenibilidad, en comunicación interna y cultura, de personas publicistas, diseñadores gráficos, redactores, periodistas, abogados, personas especializadas en data analytics. Entonces tenemos como que perfiles bien distintos, ¿no? Y básicamente lo que también me enfoco mucho es en toda la parte de cómo hacer para poder aprender unos de otros, ¿no? Y trabajar a nivel de, o sea, mucho trabajo colaborativo para poder sacar tener el mejor resultado, ¿no? Bien, Milagros, en esta segunda parte vamos a conversar de un tema que sé que dominas y que realmente de toda tu experiencia me costó mucho elegir un tema para conversar esta noche, pero sé que te apasiona mucho y a mí también, y muchas de las personas que siguen mi canal me estuvieron pidiendo que tocara este tema, y este es la cultura organizacional. Primero quiero empezar porque nos comentes desde tu definición, desde tu experiencia, qué es cultura organizacional y cómo desde esta definición podemos desarrollarla dentro de una compañía. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta? Diría que como que lo más simple para mí es como el corazón de la organización, es tu ADN, ¿no? Y es la forma como haces las cosas, ¿no? Tanto en el frente interno como externo, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, esa coherencia de lo que haces. O sea, al final, todo lo que hagas hacia adentro, tarde o temprano se verá hacia afuera. Entonces, y eso se rige por tu cultura, ¿no? Hay una famosa frase que dice, en las crisis se devela la personalidad de la gente, bueno, también se devela, ¿no? El ADN de las compañías, ¿no? Y eso no solo está en el frente interno, sino en el frente externo. Entonces, yo creo que es tan simple como eso, es la forma como hacemos las cosas, ¿no? De alguna manera es como todas esas normas, creencias, valores, ¿no? Que rigen en las empresas, ¿no? Y tu segunda pregunta era el propósito, que es tu estrella, ¿no? Que es la razón de existir de la compañía, ¿no? Que finalmente es lo que le da trascendencia a la empresa. Tus valores, ¿no? Que es finalmente que se quieren traducir en comportamientos, ¿no? Que es cómo hacemos las cosas todos los días. Bueno, tu visión y tu misión, ¿no? Que finalmente es a dónde vamos, o sea, tu propósito, tu misión, que es a dónde vamos, que está muy vinculado con el tema de la estrategia de la empresa, ¿no? Y finalmente las evidencias, ¿no? Que es lo que te da esa legitimidad, ¿no? Lo que hace que esa cultura realmente sea creíble, ¿no? Son finalmente los logros o los avances que vas teniendo. Entonces, básicamente eso es. O sea, la cultura está concebida justamente por eso, ¿no? Y dentro de esas aristas ya pues hay una serie de componentes, como pueden ser la estructura dentro de la organización, ¿no? Quiénes son los líderes, cuáles son las áreas, cómo se conectan entre ellas, ¿no? Cómo se comunican, a través de qué canales, ¿no? Los rituales, ¿no? Entonces, hay dentro de todos estos conceptos hay además una serie de componentes. ¿Y cómo alineamos la cultura organizacional con los objetivos estratégicos de la compañía hacia un objetivo más macro de la organización? Bueno, es un poco la estructura, a ver, esa narrativa, ¿no? Tiene que estar totalmente articulada, ¿no? Que es lo que te decías. O sea, el propósito es mi razón de existir. De ahí viene mi visión y misión, ¿no? Que es un poco, está muy vinculado a dónde quiero llegar, ¿no? Y para eso está toda la estrategia, ¿no? Y obviamente los KPIs que voy a o sea, los objetivos que espero lograr, ¿no? Los valores que finalmente están vinculados a cómo voy a hacer las cosas en el día a día, ¿no? Y finalmente las evidencias, porque si no muestro las evidencias, al final no es creíble y no estoy evidenciando, valga la redundancia, que esa estrategia está alineada a mi propósito, ¿no? Y a mis valores culturales. Sabemos que siempre, bueno, en todas las compañías anualmente siempre se establecen objetivos macros que se van diversificando según cada gerencia, ¿no? Sobre esta diversificación de objetivos para alcanzar un objetivo macro, ¿cómo crees que interviene la comunicación corporativa en este proceso? ¿Cuál es su importancia?
La cultura es muy relevante porque finalmente también va a impactar de manera directa en nuestra reputación, ¿no? O sea, directamente en nuestra reputación. Y eso tiene un frente interno y un frente externo, ¿no? Un frente interno que está vinculado a crear ese sentido de pertenencia, que la gente se sienta conectada con nuestro propósito, ¿no? Y obviamente a la medida que la gente se está conectada con que está con trabajo trascendente, que es relevante, pues van a estar más enganchados y eso va a repercutir en que sean más productivos, ¿no? Y eso finalmente decanta también en los resultados, ¿no? Y en el frente externo es un poco cómo comunicamos, ¿no? Los pilares reputacionales que tiene cada compañía, que están vinculados al liderazgo, los resultados financieros de la compañía, cuáles son los ODS en los cuales están comprometidos, ¿no? Los temas sociales, ambientales, los temas de marca empleadora, que están muy vinculados con el tema de la cultura, ¿no? Los temas de innovación, lanzamiento de productos. Entonces, todo esto está totalmente articulado y es clave comunicarlo justamente para poder, de alguna manera, evidenciar, ¿no? El compromiso que tiene la compañía con sus diferentes stakeholders, ¿no? Eso, cuando tú tienes una buena reputación, tu compañía vale más, ¿no? Tienes la capacidad de poder retener mejor talento o atraer mejor talento, y además también tiene un impacto en la intención de compra de los consumidores, ¿no? En toda esta experiencia que tienes a lo largo del tiempo, ¿cuál puedes decir tú que ha sido el proyecto de gestión de cambio más desafiante que te ha tocado desarrollar o liderar? Buena pregunta. Lo que pasa es que en gestión del cambio, otras empresas donde he estado es un componente del equipo, ¿no? En este caso, en el caso de apoyo, yo te diría que el caso de apoyo comunicación, ¿no? Nosotros somos una consultora que cuando yo entré éramos 60 personas, ahora somos 80 y tantos. Hemos lanzado una serie de productos y servicios en el tiempo porque las relaciones públicas de PR ha ido cambiando de manera sostenida, ¿no? Ahora el nuevo periodista muchas veces es el propio consumidor, ¿no? que viraliza una noticia con un celular, y eso un poco nos ha obligado también a amplificar nuestra propuesta de valor, ¿no? En la parte de comunicación interna y cultura, en la parte de data, ¿no? Antes las decisiones se tomaban de manera mucho más intuitiva, ¿no? La digitalización nos ha permitido el poder acceder a información en línea y tomar decisiones de una manera mucho más basada en data, ¿no? Sin que la intuición desaparezca, porque también hay mucho trabajo de intuición, pero tratar de hacer recomendaciones mucho más basadas en data para poder minimizar riesgos, ¿no? El trabajar de una manera colaborativa, realmente para poder tener mejores resultados, el utilizar diferentes herramientas para ser más eficientes, para ser más productivos, para poder comunicarnos de manera más frecuente, pero también de manera más horizontal. El trabajar también mucho con los líderes, ¿no? Porque nosotros en Apoyo lo que tenemos es un equipo de líderes muy seniors que tienen mucha experiencia, pero también tenemos gente joven con poca experiencia, pero que también trae otros componentes, que son nativos digitales, o sea, que tienen como incorporada la importancia de los temas sociales y ambientales en su ADN, lo cual a mí me fascina, ¿no? Y eso también es un motor y eso también ayuda a contagiar hacia arriba. O sea, no solamente es un poco el impacto de los jefes hacia abajo por la experiencia que tienen y los años y las canas, sino también un poco cómo la gente joven nos ayuda un poco a ver determinados temas que son súper relevantes y a los cuales tenemos que dar mucha importancia y a los cuales tenemos que avanzar muy rápido, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, otro de los componentes que nosotros hemos trabajado mucho a nivel cultural y en términos de gestión de cambio es la importancia de tener una cultura muy basada en la diversidad, en la inclusión y en la equidad, ¿no? Hemos lanzado un manifiesto, ¿no? Que habla un poquito sobre eso y básicamente muchas de nuestras acciones se apalancan en eso, ¿no? Entonces, yo creo que hemos hecho mucho en términos de gestión de cambio interno, tanto con el tema de los líderes, tanto en términos de la forma como trabajamos, ¿no? Incluso nuestros valores que se lanzaron hace unos años nuevos, nuestro propósito también que fue nuevo, ¿no? Las herramientas que utilizamos, ¿no? Y la estructura de la organización y los perfiles para asegurarnos de tener un equipo con expertices diversos y que entre ellos la información pueda fluir, ¿no? Para poder aprender unos de otros, ¿no? Y integrarnos y dar un mejor delivery al cliente, ¿no?
Ujú. Una de las cosas que mencionabas en esta entrevista fue la palabra tangibilizar. Y yo creo que para el comunicador ha sido muy difícil en el tiempo. Yo recuerdo hace unos años cuando estaba en la universidad, cuando nos decían, no, es que necesitas KPIs, necesitas medir, necesitas tangibilizar, era una tortura, porque era como que toda nuestra carrera, nuestra profesión está lleno de tantos intangibles que cuando nos hablan de medir es frustrante. Y ya en el mundo laboral te das cuenta de que lo que te decían los profesores era súper importante porque sí, tienes que sí o sí mostrar frente a un directorio por qué tienen que invertir en cultura. Ya ahí va mi pregunta. ¿Cómo logramos tangibilizar la inversión en cultura organizacional frente a un directorio, frente a tu jefe? Nuevamente, la cultura lo que tiene que hacer es lo que te facilita ejecutar la estrategia de manera adecuada. Eso es. Entonces, o sea, si la cultura no te permite ejecutar la estrategia, no vas a tener resultados, ¿no? Y si no tienes resultados, pues va a ser bien poco probable que te den los recursos para poder invertir, ¿no? Entonces, yo creo, a ver, eso es otro de los componentes que yo creo que, o sea, es parte un poquito de mi formación y lo que creo que me ha permitido también un poco crecer en los años, que es como, yo sí creo que hay que tratar de medir todo, todo. Pero ojo que los KPIs también van variando, ¿no? O sea, hay que medir todo desde tener claro cuáles van a ser tus indicadores de negocio, ¿no? En términos de facturación, de rentabilidad, de NPS de clientes, de NPS interno, ¿no? De temas de clima, ¿no? Hay que medir todo, porque finalmente la cultura es que lo que va a permitir eso. O sea, tú tienes una buena cultura, vas a dar probablemente un mejor delivery al cliente. Tienes una buena cultura, vas a tener un buen nivel de clima. Tienes una buena cultura, la gente va a ser productiva, va a ser eficiente y va a dar mejores resultados comerciales, ¿no? Entonces, creo que hay que tener indicadores de negocio. O sea, uno de los componentes que demuestra que tienes una buena cultura son los indicadores de negocio. Nosotros son las métricas de comportamiento, ¿no? Creo que es bien importante tener un diagnóstico sobre los comportamientos actuales y los comportamientos deseados, ¿no? Y para eso hay un montón de estudios, nosotros de hecho hacemos algunos vinculados a eso, para ver cómo es tu cultura en términos, si es que es una cultura horizontal o es una cultura vertical, si es una cultura basada en data driven o no, si es una cultura que trabaja en silos o trabaja de manera colaborativa, ¿no? Entonces creo que toda la parte de definir cuáles son tus comportamientos actuales y cuáles son los deseados y empezar a medir cómo esos comportamientos efectivamente empiezan a cambiar es otro de los indicadores, ¿no? La agilidad clave, ¿no? Si antes me tomaba tanto tiempo, por ejemplo nosotros, ¿no? Hacer una nota de prensa y ahora me demoro tanto. ¿Por qué? Porque tenemos determinadas herramientas que hemos lanzado para poder hacerlas mucho más rápido, ¿no? Entonces, toda la parte de comportamientos es clave. Otro tema y otro indicador, bueno, obviamente los temas de reputación, ¿no? ¿Cómo es la reputación de tu marca, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienen los diferentes stakeholders de ti? También está muy vinculado con tu cultura. Y otro, por ejemplo, que es más cualitativo, pero es un indicador también, es el tema de los testimonios, ¿no? Las historias. Cuando tú tienes historias, la parte cualitativa yo también creo que es súper importante, pero también se puede medir, que está vinculado obviamente a los testimonios de las personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muchas veces testimonios de gente que dice cuán orgulloso se siente por trabajar en apoyo de comunicación por las políticas que tenemos de equidad e inclusión, ¿no? O que nos dicen que estén felices de trabajar porque sienten que es un lugar que es muy retador, ¿no? O porque damos justamente una formación 360 en comunicación, ¿no? O gente que nos dice que les va a trabajar en apoyo de comunicación porque siente seguridad psicológica, porque siente que puede abrirse y decir las cosas que piensan sin que vayan a ser juzgados, o que sienten que pueden equivocarse porque hay tolerancia al error, ¿no? Entonces, esos testimonios tienen un valor bien importante y también refleja un poco cómo es tu cultura, ¿no? Si tú no tienes seguridad psicológica, probablemente tienes una cultura que no promueve, ¿no? Que la gente se exprese con libertad, ¿no? Y creo que es un indicador bien importante, ¿no? Entonces, creo que los testimonios y las historias también son indicadores bien importantes de cómo esto se va consolidando nuestra cultura, ¿no? Qué interesante lo que mencionas, porque ahora se me vino como a la mente muchas cosas de mi actual trabajo y me puse a pensar, y sí, pues cuando implementas cosas o cuando cambias, por ejemplo, procesos como puede ser el cambio de una imagen,
potenciar la cultura organizacional y tienes colaboradores que tienen, no sé, en el caso de la compañía en la que estoy, tiene 20 años y han visto pasar 3 logos dentro de la compañía. Y esos 3 logos van acompañados de transformaciones de la cultura también organizacional. Y cuando tienes testimonios de personas que están con nosotros 18 años, 20 años, 15 años, han sido parte de este proceso. Entonces, cuando los escuchas, también gran parte de ese proceso, ellos lo experimentan desde su perspectiva. O sea que hoy me queda claro que debo tomar en cuenta para medirlo, ¿no? Para presentarlo, para apoyar de repente esa parte numérica que a veces es tan fría, pero que qué bonito tener como un bullet de esta historia de la persona, ¿no? De cómo lo percibe. Sí, la parte colectiva es súper importante. Y en relación a lo que decías, o sea, las culturas no son estáticas, las culturas también se tienen que transformar. Yo creo mucho en este concepto de capitalismo consciente, que básicamente está compuesto por 4 aristas, que es el tema del propósito, tus stakeholders, ¿no? Tu cultura y los líderes, ¿no? Y básicamente lo que dice este concepto es que las empresas, más allá de dar resultados financieros, tienen que generar un impacto positivo en la sociedad. Y eso implica que justamente esos 4 componentes tengan que cambiar, ¿no? Es el líder. El líder es pasar de, creo que la pandemia nos ha obligado también que los líderes de alguna manera repiensen, ¿no? Sus estilos de liderazgo. Ahora se espera un líder mucho más consciente, ¿no? Un líder mucho más consciente, más humano, más empático, ¿no? Que tiene la capacidad también de transformarse a nivel digital, ¿no? Que es que vela por el bienestar de las personas, que se preocupa mucho por el tema comunicacional. De la misma forma que el líder se tiene que transformar, ¿no? Igual, la cultura también se tiene que transformar para adaptarse a la nueva realidad. Creo que la pandemia, por ejemplo, el tema de la agilidad ha sido clave, ¿no? Las empresas han dado cuenta que la forma de hacer las cosas probablemente o sea, el COVID nos ha dado un impulso importante, ¿no? Nuevamente, en trabajar de manera más colaborativa, usando más herramientas digitales, el aprender a manejarte en incertidumbre, ¿no? De manera permanente. Entonces, y eso ha implicado también muchas transformaciones de parte de las empresas, ¿no? Repensar su propósito, si su propósito realmente es trascendente, relevante, ¿no? Pensar en todos sus stakeholders como una visión integral, no solamente pensar en el cliente, ¿no? Sino pensar oye, yo cómo generar un impacto positivo en mis colaboradores, que también se ha convertido como uno del stakeholder principal, en las comunidades, con mis proveedores, con mis clientes. Entonces hay que pensar de una manera mucho más amplia y todo eso también implica nuevamente estar cuestionándonos y transformándonos permanentemente. Una de las cosas que me gusta mucho del enfoque que mencionas es la importancia que sigue dando el trabajar de adentro hacia afuera, ¿no? Hoy creo que las empresas, los directores, los gerentes se han dado cuenta de la importancia, primero implemento dentro para reflejarlo fuera con mis clientes, ¿no? Cosa que antes no pasaba, pero que hoy es el fuerte y creo que eso nos ha llevado a un mejor nivel de productividad, de desarrollo humano, también de satisfacción de los clientes, ¿no? Es muy importante eso que mencionas. Y por eso quiero preguntarte, ¿por qué para una compañía es importante desarrollar acciones que permitan fortalecer la cultura organizacional? Porque nuevamente, yo creo que si tu cultura es estática, al final no vas a ser competitivo. Esa es la verdad. O sea, la cultura, hay un dato que leí recientemente que el 65% de la gente consideraba que la cultura era más importante que el modelo operacional de la compañía, ¿no? Porque finalmente es como tu ADN, son tus cimientos, ¿no? Y el 80% consideraba que la cultura se tiene que transformar. Porque nuevamente las necesidades son otras. O sea, mira nuestra historia, o sea, somos un mundo antes del COVID y después del COVID, ¿no? Sí. Y en nuestro caso también, dentro del contexto político tan complejo que estamos viviendo, es ya un tema específicamente para el caso de Perú, pero creo que también esta crisis política la pandemia junto con la crisis política nos ha hecho ver los problemas estructurales que teníamos como país, ¿no? En temas de salud, de educación, infraestructura, equidad, ¿no? Todas las brechas que ya teníamos se han seguido incrementando, ¿no? Pero además también la forma tan centralizada que siempre hemos pensado, ¿no? Siempre pensando en Lima y no pensando que el Perú es un país muy diverso, con realidades muy distintas en el norte, en el sur, ¿no? En el este, en el oeste. Entonces ser empáticos, entender un poco las realidades de cada persona. Entonces
creo que de alguna manera lo que ha hecho la pandemia y esta crisis política es obligarnos un poco a pensar cómo tenemos que a repensar nuestros negocios, ¿no? Y nuevamente, además de los resultados financieros, ¿cuál va a ser nuestra contribución a la sociedad? ¿Para qué existimos? Y eso parte también de una reflexión personal, ¿no? Todo empieza de adentro hacia afuera. O sea, la primera es la reflexión como individuo, ¿no? De los colaboradores, de los líderes, ¿no? O sea, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál quiero que sea mi legado? ¿No? O sea, ¿cuál es mi razón de ser? ¿No? ¿Cuál es también el propósito de la empresa? ¿No? Y finalmente, ¿cómo yo voy a contribuir a que tengamos una mejor sociedad? Porque todos de donde estamos podemos tener un impacto más positivo en la sociedad. Y eso, nuevamente, no es estático. Y nuestra cultura es un componente fundamental, porque es realmente el impulso a que nos lleva a hacer el cambio, ¿no? Entonces yo creo que la cultura siempre se tiene que estar tiene que estar evolucionando para que podamos seguir creciendo, tanto como personas, como a nivel de las empresas y para el país. Antes de la pandemia empezó un movimiento en toda Sudamérica, ¿no? De coyuntural de la misma política, exigían nuevos derechos laborales, nuevos cambios. Después vino la pandemia. Finalmente, con todas estas revoluciones, estos cambios que también están exigiendo las nuevas generaciones, ¿cómo crees que será el mundo de la comunicación corporativa al finalizar la pandemia? ¿Qué grandes cambios crees que llegaron para quedarse? ¿Y qué es lo que se viene para las empresas? ¿Cómo tienen que estar preparadas? Creo que las crisis son grandes oportunidades, ¿no? Y tanto el COVID como este contexto político tan complejo que estamos viviendo nos han reflejado los problemas estructurales que tenemos como país, ¿no? En todos los ámbitos, social, político, ambiental, institucional, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad para que las empresas nuevamente, ¿no?, redefinen la forma como hacen empresas. Entonces, creo que acá uno de los componentes va a ser el tema de la hipertransparencia, ¿no? Ser muy transparentes, porque la transparencia te ayuda a generar mucha confianza. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Hay una crisis de confianza, ¿no? Según Latinobarómetro, el Perú es uno de los países, creo que está en el top 5 de los países con menos niveles de confianza del mundo. Entonces, cuando no hay confianza, pues es bien difícil construir sobre eso, ¿no? Entonces, uno es la importancia de que las empresas se empiecen a ser muy transparentes, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Otro viene, creo que por el lado del tema de la gobernanza corporativa, creo que va a ser fundamental, ¿no? El tener una gobernanza que de alguna manera asegure, nuevamente, ¿no?, la transparencia, que no haya casos de corrupción, ¿no? Creo que es algo fundamental. Otro tema importante va a ser el tema de los ODS, ¿no? El que las empresas se comprometan con determinados aspectos que son relevantes para todo el país en general, ¿no? Como pueden ser, como es el tema de la pobreza, la desnutrición, la eficiencia en infraestructura, los temas vinculados con el tema del cambio climático, los temas vinculados con el tema de la equidad, el tema de educación. Pues las empresas nuevamente tienen que involucrarse, tienen que tener un involucramiento mucho mayor, no solamente en los temas que le competen a la empresa, sino también en aquellos que tienen un impacto país. No quiere decir que eso no sea responsabilidad del Estado, por supuesto que sí, pero creo que tiene que haber un involucramiento también, trabajar más con el Estado para poder sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Cómo la empresa puede también ayudar a que el Estado tenga una gestión mucho más eficiente, ¿no? Más productivos, ¿no? A partir de la gran experiencia que se tiene. Entonces, y el otro componente yo creo que viene por el lado de, en general, la humanización, ¿no? O sea, creo que esta crisis también nos ha ayudado a darnos cuenta lo importante. Se espera que las empresas se humanicen, pero también que los líderes se humanicen, ¿no? Entonces, los líderes creo que tienen que desarrollar la empatía, ¿no? El preocuparse legítimamente por el otro, dedicarle tiempo a la gente, entender cuáles son sus preocupaciones, sus miedos. Creo que ya no es opcional de que un líder sea un buen comunicador. Y eso implica todas las áreas de la organización. O sea, hay que saber comunicar. Y comunicar, cuando me refiero a saber comunicar, es saber escuchar,
también, no solamente hablar, ¿no? Saber escuchar muy bien, ser muy empático y para entender cuáles son, como te digo, las motivadoras de las personas y después poder influir en ellos de manera positiva, ¿no? Yo creo que por ahí van a venir un poco los retos y sí creo que tenemos una gran oportunidad de poner un poco nuevamente en valor el rol de las empresas, y hay que trabajar también mucho con los gremios, ¿no? Mucho con los gremios para poder avanzar más rápido y recuperar un poco todo el daño que nos ha hecho la pandemia. En esto que mencionas acerca de saber escuchar, saber comunicar, yo creo que igual la pandemia nos tomó a todos por sorpresa. Yo aquí quisiera que esta pregunta va por algo más personal, pero quisiera que nos compartas con el objetivo de demostrar que todas las empresas tienen como ese lado humano. ¿Qué ha sido lo más divertido o lo más anecdótico que te ha tocado desarrollar o que te ha pasado en esta pandemia? No, te puedo contar un caso de una persona que trabaja con nosotros, que es un caso chistoso, que ella estaba en un Zoom, ¿no? Con un cliente, no voy a decir la marca, pero un cliente del sector extractivo, ¿no? Que es un sector, las complejidades del sector extractivo pues son importantes, ¿no? Y esta persona no estaba en el equipo core del negocio, sino estaba ayudando para un proyecto ya vinculado con temas de comunicación interna y cultura. Y estaban en una reunión con el cliente y esta persona tiene un hijito chiquito, ¿ya? Que además es una bala, es un encanto divertidísimo, que es una bala. Y estaba tratando de prestar atención un poco porque él estaba un poco haciendo un update de cuáles iban a ser los objetivos del negocio, cuáles iban a ser la estrategia, etcétera. Y estaba tratando de prestar atención porque sí, porque era información muy relevante. Y de repente pues su hijo le empieza a jalar, ¿no? Y ella un poco como que no se da cuenta que está con el micro prendido, ¿no? Y le dice a su hijo, le decir, ¿no? O sea, le dice el nombre de su hijo, le dice por favor, no me puedo concentrar, y suelta 3 lisuras. Estoy tratando de entender lo que me dicen y no entiendo ni sin decir lisuras. Entiende, una cosa así, pero lisuras y todo, un chiste. Y bueno, nada, fue muy gracioso todo el Zoom de los clientes, se quedaron como que medio perplejos, se miraban a no sé quién porque era por Zoom, y de repente les dio ataque de risa, ¿no? Y ella, oye, mil disculpas, que no sé cuántas, que no sé qué. Entonces, fue una anécdota chistosa y divertida, pero acá lo que quería contar es, ella me lo cuenta, además la sesión había quedado como grabada, ¿no? Entonces me la enseña, bueno, yo lloraba de la risa, me pareció muy, muy gracioso, la verdad. Además, es un cliente cuando tenemos, bueno, como todos, una relación súper cercana, se dan cuenta que esas cosas pasan, ¿no? Pero yo lo que le pedí es si yo podía mostrarle este video a toda la agencia, a las 80 y tantas personas, porque ella es una líder, ¿no? Y es una persona brillante, pero además es una persona muy humana, muy, muy humana, muy comprometida. Y yo lo que quería mostrar es un poco, ¿por qué mostrárselo a toda la agencia? Porque no somos infalibles, ¿no? No somos infalibles y esas cosas pasan, y también de alguna manera normalizar que esas cosas pasen hace que las personas también se puedan abrir, que puedan sentir que a veces nos equivocamos, fallamos, y que es parte de esta humanización que estamos buscando, ¿no? El mostrarnos mucho más, más como somos nosotros, ¿no? No como el líder rígido, impostado, lejano, frío, vertical, sino todo lo contrario, ¿no? Que se puede reír, que se puede burlar de sus errores, ¿no? Entonces fue muy simpático cuando lo pusimos delante de todo el mundo. Bueno, obviamente las carcajadas hacían y venían, pero todo el mundo le decía, eres mi ídola, lo máximo. Entonces eso creo que ayuda un montón, ¿no? A que la gente se dé cuenta que al final es eso, ¿no? O sea, el humanizarnos también nos acerca mucho más a las personas. Sí, definitivamente eso es algo que me ha encantado de la pandemia, porque nos ha puesto a todos en la misma condición. De repente en la oficina, cuando habían reuniones, siempre el jefe tenía su postura de la oficina, el jefe, no porque era el jefe, pero en esta pandemia, con estos módulos Zoom, Meet, todos estamos en un cuadrado
y todos tienen como un minuto, ¿no? Un minuto de compartir, por ejemplo, su espacio, sus hijos, ¿no? Entonces eso es como lo lindo de la pandemia, es algo que la verdad es que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Ver que mi jefe también, no sé, pues lo pueden interrumpir o tiene a los nietos, a los hijos, o por ejemplo una compañera tiene un gato, tiene un perrito. Entonces, esas cosas como que, y nunca a veces por el trabajo de repente tienes la oportunidad de compartir con alguien que está de otra área, ¿no? Solamente la conoces de hola o cuando necesitas un reporte. Y en esta pandemia sí hemos conocido el interior de la casa de las personas, su familia, y es algo que me ha parecido brillante, creo que es lo más positivo desde mi experiencia que nos está dejando la pandemia, ¿no? Eso es como... Tal cual, y como esto, o sea, al final, o sea, también de nuestro lado, o sea, somos, o sea, la pandemia también de alguna manera ha mostrado un poco, o sea, como decías tú, ¿no? Nuestros hogares, ¿no? Y creo que también el que nos hayamos metido un poquito en los hogares de la gente también ha sido bonito en el sentido de que tu papá, tu mamá o las personas con las que vives te ven trabajando siempre full, ¿no? Pero que sepan de que trabajas en un buen lugar, ¿no? Donde tienen respeto por tu trabajo, donde lo reconocen, también hace que de alguna manera eso crea un círculo virtuoso, ¿no? Entonces ahí en eso también han hecho un montón de cosas, sorpresas en las casas de las personas, testimonio con los papás, llorábamos todos, pero así, olvídate, ya, Lulú, me hicieron a mí una sorpresa linda, con un cuadro precioso que me agarró así desprevenida, yo lloraba, pero mira, como Magdalena, la nariz roja, y de verdad y me encanta, porque yo soy así, y me gusta que me conozcan como soy, sensible, que me emociono, ¿no? Y creo que también ha sido bien bonito, que todo el mundo pueda también como abrirse más, ¿no? Y conocer esta parte como más personal de cada uno, ¿no? Y bien, Milagros, muchas gracias por la entrevista y antes de irnos, quiero hacerte la última pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Cuál será el legado de Milagro Avendaños o cuál es el legado por el que Milagro Avendaños está trabajando? A mí lo que más me gusta y con lo que me siento más satisfecha es cuando puedo influir de manera positiva en la vida de la gente. Eso es. O sea, que el día de mañana, sin duda, que digan, oye, ¿cómo aprendí esto? ¿No? Qué retador, etcétera. Pero sobre todo es que pueda contribuir a que las personas que trabajan conmigo sean mejores personas y mejores profesionales, ¿no? El poder influir de manera positiva en la vida de la gente es algo que me da mucha felicidad. Muchas gracias, Milagro, por tu tiempo, por esta entrevista. En verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Espero que a las personas que nos vean en este canal puedan compartir, que les guste mucho lo que hemos conversado el día de hoy. Sé que va a ser de gran ayuda porque hoy en día la cultura organizacional y la carrera de comunicaciones ha tomado un boom importante, sobre todo con esta pandemia. Creo que si íbamos en crecimiento, esta pandemia nos hizo ponernos en vitrina y demostrar la importancia de las comunicaciones dentro de las compañías, ¿no? Entonces, de verdad te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y espero conocernos pronto en persona. Mil gracias, Mirela, a ti, de verdad muy agradecida con la entrevista, nos hemos metido una lora de 1 hora, disculpa si me he extendido mucho en algunas preguntas, pero como ves tú, este tema me apasiona, y me encanta con lo joven que eres, que tengas un poco tanto interés por los temas de comunicación interna y cultura, que creo que se van a volver mandatorios, ya eran muy relevantes, pero creo que ahora se van a volver medulares. Y esperemos que muchas empresas se den cuenta de esto porque al final tiene un impacto muy importante en las personas. O sea que muchísimas gracias. Gracias a ti y nos vemos en una próxima entrevista en Conversando con Mirela. Chao, Mirela, nos vemos. Gracias.